Hola, estimado tutor. Mi nombre es Wilder Julián Arias Hernández, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia. A continuación, voy a hablar sobre el análisis de riesgo. Como tal, sabemos que todo proyecto está sometido a cualquier tipo de riesgo de diferentes índoles. Este proyecto, pues, no va a ser la excepción. Es por ello que, como tal, realizamos el análisis de riesgo a través de la metodología Mayerit 3.0. Esta metodología como tal nos permite realizar el análisis y la gestión de todos los riesgos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es por ello que en este proyecto de base tecnológica lo estamos aplicando. En nuestro proyecto, al momento de aplicar el Mayerit 3.0, debemos realizar los siguientes pasos, como son el análisis de los activos que van a estar relacionados como tal en nuestro proyecto. También vamos a hacer un análisis para identificar las amenazas y vulnerabilidades según su impacto, ¿sí? Para ya finalmente encontrar esas salvaguardas que vamos a aplicar y de allí vamos a analizar cómo fue ese comportamiento al aplicar esas salvaguardas de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de nuestro proyecto. Entonces, inicialmente tenemos la identificación de activos. Para ello voy a dar clic aquí para observar los activos que fueron como tal identificados al interior de nuestro proyecto. Encontramos servicios, ¿sí? Donde se encuentran unos activos. ¿Esos servicios cuáles son? Por ejemplo, el email. ¿Sí? El email como tal, pues viene siendo esos servicios de correo corporativo, como toda empresa los vienen manejando, así como los servicios de internet, los servicios de herramientas ofimáticas como son lo que se trabaja actualmente, el Office 365 y el sistema operativo, que en este caso estamos trabajando con Windows 11. Encontramos equipos informáticos, equipos de escritorio, ¿sí? Aquí damos un ejemplo de lo que es un equipo de escritorio que se viene trabajando en el proyecto, como es un equipo Dell 8950 de escritorio. Igualmente tenemos los Lenovo, que vienen siendo ya equipos portátiles que también se trabajan al interior del proyecto. Encontramos componentes de red, sabemos que pueden existir modem, switch, access point, y también tenemos todo lo que es la informática móvil, por llamarlo así, que es donde trabajamos con diferentes tipos de celulares, ya sean iPhone o smartphone. ¿Listo? Tenemos los medios de impresión, que ya vienen siendo las impresoras. Ahora, cuando hablamos de redes, tenemos la red inalámbrica y la red local. En la red inalámbrica encontramos lo que son los modem y los routers. Y la red local encontramos como son los routers y el cable UTP. Encontramos las instalaciones como tal y encontramos las oficinas de trabajo remoto, que es el Home Office. Tenemos también el TeamViewer, que es el que se utiliza para muchas veces la conectividad de diferentes lugares. Tenemos el Microsoft Azure como servidor virtual o en la nube. ¿Listo? En la parte de personal encontramos los diferentes ingenieros, administrativos y técnicos que hacen parte del proceso. Encontramos todo el personal de apoyo y todos los proveedores que vienen siendo ya de nivel externo a la empresa o al proyecto para la compra de insumos y componentes. Tenemos datos e información como son nuestros sistemas de backups y nuestros sistemas de bases de datos. También vemos la parte de equipamientos como tal, que estamos hablando de fuentes de poder. Tenemos también extensiones eléctricas, tomacorrientes, escritorios, mueblería, etcétera. En el soporte de la información encontramos los diferentes discos duros, pendrive, USB, también alojamientos en Drive o en la nube, OneDrive. También tenemos archivos impresos, que son todos esos informes que se generan y se guardan de manera física. En la infraestructura de implementación, como nuestro proyecto se trata de la energía fotovoltaica, estamos también teniendo en cuenta todo lo que son los módulos solares, los reguladores de carga, las baterías y los inversores. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos como tal la identificación de estos activos. Entonces, volviendo a nuestra presentación, también seguimos con la
identificación de amenazas y vulnerabilidades que van de acuerdo al impacto de nuestro riesgo. Entonces damos clic para poder ver esta matriz que se nos presenta. Aquí vemos como tal el muestreo, o por decirlo así, la matriz, ¿sí? Explico cómo lo realizamos. Encontramos primero la tipificación de los riesgos, que es donde les estamos dando un código a nuestros riesgos, pero esos riesgos se presentan en los diferentes procesos. En estos procesos es donde utilizamos los activos que nombramos ya anteriormente. Entonces, vamos a hacer aquí como tal el primer proceso. Dice navegación por internet. La tipificación es R1 o riesgo 1. ¿De qué se trata ese riesgo? Caídas y fallas de navegación, ¿sí? Entonces esto lleva a unas demoras en el proceso de navegación por restablecimiento por parte del operador. ¿Cómo hacemos para saber que la criticidad es alta? Pues para ello existe como tal unos valores. En este caso lo representamos por una P, que es la probabilidad, y la I, que vendría siendo el impacto. ¿Listo? Lo vemos desde diferentes escenarios, la parte de gerencia, oficina TIC y el usuario. Entonces, por ejemplo, aquí en el voto de impacto, vemos que en la parte de gerencia, el valor es de 4.0. En las TIC es 3.0 y en el usuario es 4.0. Sumamos estos valores y los dividimos y nos va a dar el valor del impacto, lo cual es 3.7. Para la probabilidad, igualmente, aquí nos dan un valor de 5.0, en las TIC 5.0 y usuario 4.0. Sumamos, dividimos y nos da el valor en probabilidad de 4.7. Que al observar estos valores, vemos que su criticidad viene siendo alta, lo cual representamos con un color rojo. Así con cada uno de los riesgos que hemos como tal identificado según los activos. Aquí en este caso vemos que de 3.3 y 3.7 ya viene siendo una criticidad media y de 1.7 a 2.3 viene siendo una criticidad baja. En general encontramos 16 riesgos, los cuales son tipificados y vienen como tal observando este análisis según su probabilidad y su impacto. Continuando encontramos el mapeo de riesgos. Aquí en este mapeo de riesgos encontramos el impacto y la vulnerabilidad. ¿Listo? Muy importante, ¿cómo lo vamos a interpretar? Aquí tenemos la tipificación de los riesgos, ¿sí? En la matriz anterior tipificamos los riesgos R1, R2 hasta llegar al R16. Entonces, aquí observamos en color verde, vienen siendo esos riesgos que están en un nivel bajo. Encontramos el R5, R12, R16 y R13. En riesgo medio encontramos R3, R4, R8, R11 y R15. Y esos riesgos que están ya muy altos, los encontramos aquí el R9, R14, R2, R7, R10, R1 y R6. Entonces aquí por medio de este mapeo de riesgos podemos ver de una manera más clara cómo está el comportamiento de nuestros riesgos de acuerdo ya a su nivel de criticidad, según su impacto y vulnerabilidad. Ahora, respecto a lo anterior, se plantean unos salvaguardas, cuáles vamos a ver a continuación. Entonces damos clic y ya se nos va a abrir el listado de salvaguardas propuestos para el proyecto. Entonces encontramos la tipificación del riesgo y encontramos como tal que se dan unos controles sugeridos. Por ejemplo, para el R1 encontramos diseño y creación de un plan de acción frente a la caída del operador de Internet. O sea, ¿cuál va a ser ese protocolo? Pero que de una vez nos va a dar solución frente a ese riesgo, ¿sí? No que el proceso sí deba parar porque simplemente hasta que el operador vaya y restablezca y dure de 1, 2, 3 a 4 horas. Entonces aquí vamos a diseñar un protocolo o un plan de acción, pero que sea de una manera más rápida y efectiva. Así cada uno de los controles sugeridos, como por ejemplo aquí encontramos en el R9, hablamos de firmar acuerdos de manejo de confidencialidad de la información e inicio de procesos disciplinarios. Allí también ya vamos incursionando lo que es la seguridad de la información, recordando de que tenemos como tal unos principios como es la confidencialidad,
tenemos la integralidad y la disponibilidad de la información. Entonces, hay información que solamente debe estar disponible para algunos y debe ser confidencial para otras personas. Entonces, de esa manera, vamos implementando esos salvaguardas, ¿sí? Ya que al finalizar se hace un análisis sobre esos salvaguardas, los cuales pues presentamos a continuación. Al hacer estos análisis de todos esos salvaguardas que fueron implementados, vemos que ya se da cumplimiento como tal con estos controles y estos riesgos se van mitigando. Entonces, a continuación vemos como tal ese análisis de resultados. Como anteriormente, veíamos que por parte de estos riesgos que se identificaron, nos estaba dando un cumplimiento del 25% y sí un 75%, pero ese 25% representa un valor muy alto. Pero ya después de implementar estos salvaguardas, esos riesgos fueron mitigados y se está dando un 100% de cumplimiento. Entonces, de esa manera, hemos aplicado el análisis de riesgo por medio de la metodología Mayerit 3.0.